Límites notables. ¿Qué son? ¿Por qué el seno de x sobre x da 1? Al igual que lo que sucede con la tangente de x sobre x da 1. ¿Por qué se da? Bueno, ¿qué tal? Soy Rodrigo Franceschelli y en este video te voy a dar las demostraciones de ambos límites notables, te voy a explicar qué es lo que son y te voy a dar un ejemplo de cada uno. Comencemos. Límites notables. ¿Por qué se llaman así? Se llaman de esta forma porque tienen una resolución particular. A diferencia de los límites algebraicos, que nosotros los resolvemos aplicando ¿qué? Métodos trigonométricos, casos de factoreo, racionalización, entre otras. Bueno, estos límites tienen la particularidad que se resuelven con lo que yo había mostrado anteriormente. El seno de x sobre x es igual a 1 y la tangente de x sobre x es igual a 1. Bueno, ahora voy a hacer la demostración del por qué da ese valor. Bueno, vamos a empezar con el primero. El seno de x sobre x. ¿Qué particularidad tenemos en este límite? Bueno, tiene una tendencia a cero y ¿qué sucede? Tenemos en el numerador un elemento trigonométrico, es decir, el seno. Y en el denominador un polinomio, es decir, la x. Bueno, no tenemos cómo simplificarlo. Y si nosotros evaluamos el límite en cero, vamos a tener una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces no vamos a conocer el valor correcto. Bueno, en base a esto nacen los límites notables. Ahora te lo voy a demostrar con el seno cómo nosotros vamos a hacer para levantar esta indeterminación. Nosotros esta indeterminación la vamos a eliminar y vamos a hacer que el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x sea igual a 1. Y con esto, es decir, muy importante y es regla fundamental de límites notables, voy a lograr resolverlos. Así que bueno, no te vayas, quédate que ahora te lo demuestro. Vamos a comenzar. Todo parte desde una circunferencia de radio 1. En este caso yo tomo un cuarto de esa circunferencia. Tengo acá el eje X, el eje Y. Bueno, la circunferencia seguiría. Como tiene radio 1, tengo acá este arco. Bueno, ¿qué sucede si yo agarro y le tiro un ángulo mediante una recta? O sea, tiro esa recta, formo el ángulo X, lo llamo X. Bueno, mirándolo así, gracias a este ángulo yo puedo generar ¿qué? Un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque en la unión de la recta esta y la circunferencia puedo formar dicho triángulo. Al formar este triángulo rectángulo, ¿qué tengo? ¿Qué me habilita? Me habilita a utilizar las propiedades trigonométricas, es decir, el seno, el coseno y la tangente. Te lo voy a demostrar ahora. Chicos, como les decía, al tener una circunferencia como radio 1, me habilita a utilizar las propiedades trigonométricas y puedo crear este ángulo, este triángulo rectángulo. Bueno, al aplicar esto, ¿qué voy a poder utilizar? Yo voy a saber que esta va a ser la hipotenusa. Entonces, yo, ¿qué puedo proponer? Sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, basándonos en esto, podemos deducir que el segmento de este va a ser el seno de x. ¿Estoy en lo correcto? Y ahora vamos a basarnos en el coseno, que lo voy a poner por más que no lo necesite como para hacer memoria. El seno va a ser el adyacente sobre el hipotenusa. El coseno va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el coseno va a ser este valor, coseno de x. Bueno, teniendo el seno y el coseno podemos aplicar la tangente también. La tangente la vamos a hacer tirando una recta tangente desde el punto de la circunferencia, es decir, el punto 1 hasta donde se corte con la recta. Es decir, vamos a tirar de acá hacia arriba. Bueno, como verán, corta en este espacio con la recta. Entonces, esto nos quiere decir que de este segmento va a salir la tangente de x. Y bueno, ahora vamos a ver lo siguiente.
si tenemos el ángulo X, la parte, este arco de la circunferencia, es decir, desde este punto donde se crea el triángulo rectángulo hasta el punto 1, va a valer X. O sea, vamos a tener X, si el ángulo vale X, la parte del arco va a valer X. ¿Esto a qué se debe? Que al ser una circunferencia de radio 1 hace reflejo de los ángulos. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Si observamos el gráfico podemos denotar lo siguiente. Tenemos el ángulo X, es decir, este tramo de la circunferencia. Si nosotros lo comparamos con el seno, vemos que es el seno menor o igual. Y si lo comparamos con la tangente, es la tangente mayor o igual a ese ángulo. O sea, lo vemos con el tramo de la diferencia y con el tramo de la diferencia entre uno y el arco. Entonces podemos llegar a la siguiente desigualdad. Vamos a tener que el seno de X va a ser menor o igual a X y que X va a ser menor o igual a la tangente de X. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a partir de esta desigualdad para poder generar este resultado. Es decir, llegar a seno de X sobre X. Comencemos. Bueno, para continuar con la resolución de este límite notable, es decir, la demostración, primero que nada les quiero explicar la propiedad recíproca. Así que estén atentos y vean. Supongamos que nosotros tenemos los siguientes valores. Tenemos 4 menor a 5 menor a 6. Como vemos, estamos en lógica porque el 4 es más chico que el 5 y es más 5 que el 6. Pero ¿qué pasa? Si yo aplico la propiedad recíproca, a estos valores los convierto en fracciones, como quien diría. Vamos a tener un cuarto, un quinto y un sexto. Pero ¿qué sucede acá de interesante? Si yo lo dejo como está, o sea, pongo menor, está mal porque un cuarto es más grande que un quinto. Entonces, por la propiedad recíproca me obliga a cambiar los valores. Y de este lado tengo la conclusión. O sea, un cuarto es mayor a un quinto y un quinto es mayor a un sexto. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a aplicarlo en esta relación. Vamos a partir de la desigualdad seno de X, X y tangente de X. Vamos a aplicar propiedad recíproca. Al aplicar propiedad recíproca, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre el seno de X mayor a ¿qué? A 1 sobre X mayor o igual a ¿qué? A 1 sobre la tangente de X. Hasta acá todo hermoso, todo genial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, para poder simplificar, vamos a agarrar y vamos a multiplicar todo por el seno. Porque nosotros queremos llegar a ¿qué? A el seno de X sobre X. Entonces vamos a multiplicar todo por seno. Así que comencemos. Vamos a tener el seno de X sobre el seno de X mayor o igual a ¿qué? Al seno de X sobre X mayor o igual a el seno de X sobre el seno de X sobre el coseno de X. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos el seno de X sobre el coseno de X es la tangente de X. Yo lo expresé de esa forma para poder simplificar. ¿Se acuerdan que yo recién dije que nosotros queremos tener en el medio de la desigualdad el seno de X sobre X? Bueno, al multiplicarlo por el seno lo conseguimos. ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos. El seno se cancela con el seno, queda 1. Acá tenemos seno con seno. Y como esta es la línea principal de la división, por la regla de los medios y los extremos, el coseno pasa multiplicando. Entonces vamos a tener lo siguiente. 1 mayor o igual a ¿qué? Al seno de X sobre X. Y acá vamos a tener que el coseno de X. Bueno, como no me alcanza la pizarra, voy a borrar y vamos a seguirlo desde este
último paso. Bueno, quedamos en la siguiente expresión. 1 seno de x sobre x y coseno de x. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser evaluar el límite en cada una de estas expresiones. Vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 de 1 mayor o igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x mayor o igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? Del coseno de x. Bueno, si nosotros resolvemos estos límites, tenemos el límite cuando x tiende a 1 a 0 de 1. Como no tenemos x, el valor este va a ser 1. Vamos a tener mayor o igual. El límite del seno de x sobre x queda una indeterminación, entonces lo dejamos como está. O sea, lo planteamos porque es lo que nosotros queremos resolver aparte. Nos va a quedar que el seno de x sobre x, que era nuestra incógnita, va a ser mayor o igual. ¿Cuánto es el límite del coseno cuando tiende la x a 0? Es 1, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué logramos descubrir acá? Vemos que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es mayor o igual a 1 y menor o igual a 1. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que el valor que toma es 1, es decir, el seno de x cuando sobre x, perdón, vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De el seno de x sobre x va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque está comprendido en 1. Veamos, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x va a ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 1. Entonces está sí o sí entre 1 y por ende tenemos como resultado esta demostración. Ahora vamos a proceder a hacer la demostración de la tangente de x, que es el segundo límite notable que vamos a ver en este video. Como ya hemos visto en el gráfico anterior, apenas demostré el seno de x, tenemos la misma desigualdad, el seno de x sobre la tangente. Lo primero que aplicamos es una propiedad recíproca, es decir, vamos a tener 1 sobre el seno de x, vamos a invertir x, porque acuérdense que cambia, acá vamos a tener 1 sobre x, y acá vamos a tener 1 sobre la tangente de x. Una vez que aplicamos la propiedad recíproca, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y multiplicar todo por la tangente, porque nosotros queremos que nos quede que la tangente de x sobre x. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar todos los términos por la tangente. Entonces nos va a quedar la tangente de x sobre el seno de x mayor o igual a que a la tangente de x sobre x mayor o igual a que a la tangente de x sobre la tangente de x. Bueno, tenemos acá los valores. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer nosotros? Vamos a cancelar. La tangente de x la podemos simplificar con la tangente de x y nos queda 1. Y acá que tenemos, tenemos la tangente de x sobre el seno de x. Nosotros acordémonos que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Entonces, simplificando estos términos, nos va a quedar el coseno de x arriba. Entonces vamos a tener el coseno de x mayor o igual a que a la tangente de x sobre x mayor o igual a 1. De nuevo, se me acabó el pizarrón, así que lo voy a borrar y voy a explicarlo de nuevo desde el último paso. Bueno, gente, partimos de la siguiente desigualdad. Coseno es menor o igual a la tangente de x sobre x y es menor o igual a 1. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a evaluar el límite de nuevo en todos los términos. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? Del coseno de x mayor o igual a que al límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x mayor o igual al límite cuando x tiende a 0 de 1.
Bueno, el límite cuando el coseno de x tiende a 0. ¿Cuánto es? Es 1, porque el coseno de 0 es 1. Entonces vamos a tener un valor de 1. Menor o igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Y acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de 1. Es decir, como no tenemos x, vamos a tener el mismo valor. Entonces, al igual que con el seno, llegamos a la conclusión siguiente. Que el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x es igual a 1. ¿Por qué? Porque está precedente de estos valores. Es decir, el límite va a ser menor o igual a 1 y a su vez va a ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 1 a su vez. Entonces podemos llegar a la conclusión que va a estar siempre comprendida dentro del número 1. Bueno, estas demostraciones es importante que se las sepan porque son las que toman en análisis matemático 1 en la parte del límite notable. Y entran sí o sí generalmente en el primer parcial. Tanto la demostración del seno como de la tangente, porque son los dos límites notables que existen. Después hay un cierto límite que es el límite de E, que bueno, que eso ya lo voy a explicar en los próximos videos a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Los próximos videos van a ser pura y netamente de ejercicios, solamente que esto, bueno, es como una introducción al tema. Ahora les voy a dar unos ejemplos para que ustedes se familiaricen y entiendan. Bueno, gente, nos dan el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 del seno de 9x sobre x. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a evaluar el límite. Es decir, si yo pongo el seno de 9x, vamos a tener 9 por 0. Entonces el seno de 9 por 0 es 0. El seno de 0, ¿cuánto es? Es 0. Y si abajo yo pongo un 0, me va a dar un 0. Entonces acá tengo una indeterminación. Entonces lo vamos a resolver por límite notable, porque no tengo que cancelar. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Del seno de 9x sobre x. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros, para que sea 1, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el seno de x sobre x igual a 1. Entonces, nosotros tenemos que tener lo mismo en estos dos lados. Entonces, si acá tenemos 9 y acá tenemos una x solo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 9 sobre 9. ¿Para qué? Para compensar la desigualdad. Porque si yo le agrego solamente un 9 en el denominador, estoy alterando el ejercicio. Y yo tengo que poner lo mismo en ambos términos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por 9 sobre 9. Al hacer esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Esta x se va a agrupar con este 9 y vamos a tener todo esto acá. Y este valor nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 9x sobre 9x por 9. Entonces, al darnos este valor 1, vamos a tener el siguiente resultado. El límite cuando x tiende a 0 va a ser igual a 1 por 9. Por ende, va a valer 9. Esa es una resolución de un límite notable común. Ya después, bueno, próximamente voy a estar demostrando los otros. Ahora les voy a hacer uno con tangente. Bueno, el siguiente ejemplo tenemos la tangente cuadrada de 5x sobre 5x al cuadrado. Esto lo podemos resolver de dos formas. Como verán, nosotros al tener el término de la tangente cuadrada estamos multiplicando este valor. Entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De la tangente de 5x al cuadrado sobre 5x al cuadrado. Lo podemos expresar, o sea, transformarlo en el cuadrado, es decir, el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De la tangente de 25x cuadrado, porque vendría a ser elevado al cuadrado todo este término, sobre 25x cuadrado. ¿Qué sucede acá? Tenemos lo mismo en el denominador como en el valor de la tangente. Entonces, este límite cuando x tiende a 0 es igual a 1.
Y esta es la resolución del límite notable. Otra forma podría haber sido haber hecho como la tangente cuadrada. Bueno, yo lo hago más fácil de esa forma. Pero también podríamos haber hecho tangente de 5x por tangente de 5x. Y abajo 5x sobre 5x. Quedaría 1 por 1 y sería básicamente lo mismo. Pero bueno, a mí me resulta más fácil ir a lo concreto. Ahora voy a darles una última enseñanza y con eso ya está. ¿Qué sucede si nos dan el siguiente valor? Nos dicen que el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De x sobre la tangente de x, o el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De x sobre el seno de x. Es decir, por la recíproca del límite notable. Es fácil, esto va a valer 1 y esto va a valer 1. Mientras que cumplamos la regla de que t siempre tangente de x sobre x, o x sobre seno de x, o seno de x sobre x, o tangente sobre x, vamos a estar cumpliendo con el límite notable y vamos a poder llegar al valor de 1. ¿Qué pasa? Va a haber casos en los que vamos a tener cosenos, que el coseno nosotros si evaluamos, supongamos, ¿por qué no se toma coseno? Porque si yo pongo el límite de x cuando tiende a 0 de el coseno de x sobre x, me va a dar ¿qué? 1 sobre 0, es decir, infinito. Entonces por eso el coseno nosotros no lo tomamos de por sí como un límite notable. Bueno, va a haber casos en los que vamos a tener coseno de x ahí y vamos a tener que aplicar una entidad trigonométrica que próximamente les voy a estar explicando a medida que vayamos haciendo los ejercicios. ¿Para qué? Para poder resolver estos dichos ejercicios. Así que nada, muchas gracias, espero que les sirva y próximamente nos estaremos viendo en los próximos videos. Cualquier cosa tienen mi Instagram a continuación y de nuevo, muchas gracias.